¿Qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Felipe Ruan Soto y en esta International School of Ethnobiology les voy a dar una charla acerca del aprovechamiento de hongos comestibles entre los pueblos mayas a partir de un análisis que proponemos desde la etnomicología ecológica como una herramienta que nos ayude a comprender distintos patrones culturales a partir de datos ecológicos y cómo la gente puede adaptarse a estos patrones. Yo trabajo en el Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas en México y pues les voy a compartir esta charla. Esta plática la estructuro en 6 diferentes partes. En un principio hablando como aspectos introductorios acerca de las generalidades del aprovechamiento de los hongos comestibles. Posteriormente hablando de la etnomicología como este marco teórico que nos permite acercarnos para entender cómo es este aprovechamiento. Posteriormente hablándoles en concreto de los datos etnográficos que se han generado para el estudio de la etnomicología maya. Asimismo, en una cuarta fase, hablándoles un poco de la etnomicología ecológica como esta propuesta teórica para poder comprender ciertos fenómenos socioculturales, para que finalmente se aterrice a partir de datos etnoecológicos de cómo es aprovechado estos recursos para finalizar con algunas perspectivas. Como ustedes saben, una gran parte de las sociedades rurales hoy en día basan una parte muy importante de su estrategia global de alimentación en la recolecta de organismos silvestres. Y los hongos son un recurso muy importante dentro de este conjunto de productos forestales alimenticios. Y bueno, son precisamente los hongos elementos que nos proporcionan una variedad significativa en la dieta. Solamente en México se han documentado cerca de 400 especies que se consumen hoy en día de manera tradicional. Y bueno, también se ha documentado que por lo general, al ser los hongos un recurso que no se siembra, no se les considera propiedad de nadie. Aun cuando se estén desarrollando en propiedad privada, es posible que la gente los recolecte sin ninguna restricción. También son una fuente de alimento de alta calidad. Contiene una cantidad importante de vitaminas, como las del complejo B, riboflavina, niacina. Poseen importantes minerales como el potasio, el calcio, el fósforo, el hierro. Contienen también sustancias que estimulan el sistema inmunológico, antioxidantes, disminuyen el colesterol, reducen la presión arterial y esto en general pues dotan a los hongos de una importancia alimentaria pues sumamente fuerte. Asimismo, el beneficio monetario que se genera a partir de su comercialización es de gran ayuda para las poblaciones campesinas que pues destinan una parte importante de su tiempo a recolectar estos recursos. Asimismo, los hongos no solamente se comen, se han registrado diferentes ámbitos en los que los hongos son utilizados para cubrir estas necesidades. Por ejemplo, existen especies medicinales. En el mundo se han caracterizado al menos 300 especies cuyos metabolitos desarrollan actividad terapéutica. En México se han documentado alrededor de 200 taxones que se utilizan en la medicina tradicional. Y bueno, también es de todo sabido la presencia de estos organismos en distintos mitos de origen y sobre todo en rituales de curación de diferentes culturas a lo largo del mundo. Y bueno, precisamente la etnomicología se ha convertido en el marco teórico metodológico para analizar la relación entre los grupos humanos y los hongos. Esta etnociencia de la naturaleza estudia las relaciones entre los grupos humanos y los hongos y sobre todo busca entender cómo tanto hombres como mujeres
los concebimos, cómo y qué especies nombramos y clasificamos, los conocimientos tradicionales acerca de la biología, de la ecología, cómo los usamos, las prácticas que tenemos alrededor de esto y sobre todo cómo se integra todo esto en la cosmovisión de distintos grupos humanos. Y bueno, a partir de estos avances etnomicológicos, en el área de Mesoamérica se han tenido avances sumamente importantes, como en la evaluación de la riqueza de especies consumidas a lo largo y ancho de distintas regiones de Mesoamérica. También se han documentado distintas estrategias de recolección en las cuales las personas que se dedican a esto en las comunidades se organizan para recorrer veredas e incluso resguardan estos espacios para que puedan ser aprovechadas las especies que se recolecten de esa zona. Asimismo, se ha hecho un esfuerzo muy grande en describir cuáles son las especies que gozan de una mayor importancia cultural a través de distintos análisis numéricos y estadísticos, y se ha encontrado especies como amanita del complejo Cesaria, distintas especies del género Ramaria o del género Lactarius como aquellas de mayor importancia cultural en el área mesoamericana. Pero bueno, les hablaré ahora del mundo maya. El área maya es una región cultural y biológica muy importante. Se hablan alrededor de 32 lenguas mayas en los países de México, de Guatemala y de Belice, aunque la influencia cultural de esta región se extiende hasta El Salvador y Honduras en Centroamérica. En total existen más de 6 millones de hablantes. Asimismo, es una de las regiones más diversas del planeta. Independientemente de la complejidad de sus ecosistemas y de sus paisajes, existen dos pisos ecológicos contrastantes. Las tierras altas, mayas, caracterizadas por macizos de bosques de coníferas, de robles del género Pinus y del género Quercus, así como tierras bajas, caracterizadas por ser ocupadas por un tipo de vegetación de selvas tropicales lluviosas. Y bueno, en el área maya, hasta hace poco se desconocía cómo era la actividad, la actitud de la gente con respecto a los hongos. Y con los pocos datos que existían, se llegaron a conclusiones de que en las tierras bajas eran micófobas o al menos poco micófilas. Sin embargo, los datos etnográficos de distintos estudios etnomicológicos a lo largo del tiempo nos han dado una claridad mayor, sobre todo en dos regiones que son las regiones más estudiadas por la etnomicología en el área maya, y estas corresponden a dos zonas en el estado de Chiapas, que es el estado más sureño de México y que cuenta con representación de estos dos pisos ecológicos. Una, la zona conocida como los Altos de Chiapas, que es habitada sobre todo por grupos indígenas tzotziles, celtales, tojolabales y chujes, y la selva lacandona, en tierras bajas, con una clima mucho más tropical, de mayor temperatura y humedad, y que es habitada por grupos lacandones, choles y celtales, además de una matriz de pueblos mestizos. Y bueno, ¿qué nos han aportado los datos etnográficos al respecto del aprovechamiento de los hongos comestibles? En general, el consumo promedio de especies, vemos que hay una menor consumo en las tierras bajas. Se consumen en promedio alrededor de 10 etnotaxones, contrario a los 25 etnotaxones que se consumen en promedio en las comunidades de tierras altas mayas. Por otro lado, el número de especies consumidas, el total de especies consumidas, también nos observa una diferencia marcada. En tierras bajas se cuenta con un menor número de especies comestibles, 15, con respecto a lo ocurrido en tierras altas, donde se han documentado 45 etnotaxones que se consumen en esta región.
Asimismo, los datos etnográficos nos han descrito distintas preferencias al respecto de las especies. En tierras altas de las tierras mayas, la preferencia está sobre todo por especies con sustratos terrícolas y de hábito micorrizógeno. Esto es, la gente en tierras altas prefiere hongos con o cuyos esporomas son más grandes y más carnosos. Mientras que en las selvas, en las tierras bajas, la preferencia se da por especies lignícolas, regularmente de hábitos saprobios. Esto es, especies típicamente más pequeñas y más correosas. Asimismo, las estrategias de recolecta son diferentes en ambos pisos ecológicos. En los bosques, los campesinos mayenses de tierras altas recorren rutas largas por zonas de vegetación conservada y se reúnen poco a poco cantidades altas de esporomas, considerado esto como una recolecta activa, ¿no? O acumulativa, es decir, poco a poco se van consiguiendo un número importante de esporomas. Por el contrario, en las selvas de tierras bajas, el aprovechamiento está basado más bien en una recolecta oportunista, ya que si en el trayecto diario hacia los sitios de trabajo se encuentra una buena cantidad de esporomas, estos son recolectados. Uno podría pensar que en los bosques la gente pues está más dedicada a buscar los hongos, pero no necesariamente, como lo vamos a ver posteriormente. En este sentido, los datos etnográficos nos evidencian un aprovechamiento menor y menos intenso de especies de hongos comestibles por las comunidades de selvas en tierras bajas, comparado con lo que hacen las personas habitantes de los bosques de tierras altas. Pero la pregunta más importante dentro de la etnobiología es el por qué. ¿Por qué se da esta diferencia de consumo entre poblaciones de tierras altas y de tierras bajas? Y bueno, precisamente nosotros proponemos a la etnomicología ecológica como una herramienta que nos ayude a contestar esta pregunta. En esta perspectiva etnomicológica, pensamos que muchas acciones culturales son un rasgo adaptativo a las condiciones ecológicas en las que se encuentran inmersas. Es decir, es necesario que consideremos necesario estudiar y conocer los aspectos ecológicos de la comunidad de hongos para tener más elementos que nos ayuden a explicar los fenómenos culturales. Y en este sentido, pensamos que al estudiar cómo se comporta la comunidad de hongos en las selvas mayas, podemos, sobre todo en los patrones de fructificación, dar una respuesta a muchas de las preguntas que se pueden plantear al respecto de por qué en un piso ecológico se aprovechan de manera más intensa que en el otro piso. Y bueno, a fin de cuentas, la etnomicología ecológica es una suma de métodos etnográficos y métodos ecológicos. Es decir, a partir de entrevistas, observación participante y sobre todo, como la diapo señala, pues estar consumiendo hongos, estar comiendo con la gente, recorriendo los senderos con la gente en las comunidades, obtenemos ciertos datos. Pero también es necesario realizar transectos de monitoreo por sitios de acción. Esto es, las selvas, los agroecosistemas, como las zonas de cultivo, es decir, monitorear ecológicamente para medir distintas variables, como puede ser la riqueza de especies, la abundancia de esporomas, la biomasa, la frecuencia espacial o la frecuencia temporal con la que aparecen estas distintas especies. Y bueno, a partir de un estudio podemos ver algunos datos que puedan soportar estas hipótesis. ¿Qué es lo que nosotros hemos encontrado al estudiar esta comunidad de hongos desde una perspectiva ecológica? En total, hablando de la riqueza de etnotaxones, en un estudio realizado en la selva lacandona y en los bosques de los Altos de Chiapas, pudimos encontrar una diferencia significativa donde existen
un mayor número de etnotaxones en las tierras altas, 35 contra 18 taxones en las tierras bajas. En la vegetación, esto es en las selvas o los bosques, encontramos también una diferencia muy marcada. Mientras que en tierras bajas existen 16 taxones, en las tierras altas encontramos 31 de estos taxones comestibles. Asimismo, cuando exploramos los agroecosistemas, también pudimos observar una diferencia marcada. Mientras en los agroecosistemas, en las zonas de cultivo de zonas altas, encontramos la presencia de 20 taxones, en las tierras bajas solamente encontramos 13 de ellos. Y esto puede ser una explicación de por qué consumen menos especies en tierras bajas. Pues hay menos especies disponibles, claramente. Siempre se conciben a los hongos como un producto forestal, pero es de destacar también el gran número de especies comestibles que se encuentran en las tierras de cultivo, en las tierras bajas mayas, que no es un número menor. La gente encuentra 80% de las especies comestibles que hallaría recorriendo la selva en estas zonas, aunque en mucho menor tiempo y con menos esfuerzo. Se ha escrito mucho al respecto de las milpas, las zonas de cultivo mesoamericanas, como un policultivo de una cantidad inusitada de especies vegetales, pero poco se ha mencionado de los hongos silvestres que la gente aprovecha en estas zonas de cultivo. Asimismo, al estudiar la abundancia de los esporomas en estos dos pisos ecológicos de la región maya, encontramos un número muchísimo menor de esporomas, 18,000, alrededor de 18,000 esporomas en tierras bajas, mientras encontramos un número menor, 3,200 esporomas en tierras altas. Es decir, aquí el patrón está a la inversa. En la vegetación, en las selvas y en los bosques, de la misma manera. En tierras bajas encontramos la presencia de alrededor de 6,000 esporomas contra 2,500 esporomas en tierras altas. Esto es, en las primeras existe un promedio de alrededor de 1,07 esporomas por metro cuadrado de especies comestibles. Sin embargo, en tierras altas encontramos solamente el 0,43 esporomas por metro cuadrado. Y en los agroecosistemas pasa algo similar. Se registraron alrededor de 11,000 especies de esporomas en tierras bajas, en tanto que en tierras altas solo se encontraron 623 esporomas. Esto hace una diferencia súper marcada entre los 1,95 esporomas por metro cuadrado en agroecosistemas de tierras bajas contra solamente 0,10 esporomas por metro cuadrado en tierras altas. Y bueno, no obstante el hecho de que la riqueza de especies es mayor en tierras altas, al considerar la abundancia de esporomas, este patrón pues es opuesto. En tierras bajas se producen casi 6 veces más esporomas que en tierras altas. Especies como auricularia o distintas especies del género auricularia, del género Coqueina, Favolus tenuiculus, distintas especies del género Lentinus o del género Panus, así como Schizophyllum comune, producen muchísimas esporomas. Y esta es una estrategia de muchos hongos comestibles aprobios de tierras bajas, donde al parecer se asignan más recursos a la producción de muchos esporomas relativamente efímeros. Aspecto ventajoso considerando las altas temperaturas y la humedad propias de la selva. Asimismo, en tierras bajas, la cantidad de materia leñosa en los suelos es más abundante que en los bosques templados. Los espacios que la gente dispone para el cultivo producto de las rosas, tumbas y quemas que se hacen, permanecen grandes troncos y ramas que ofrecen también una gran cantidad de sustrato apropiado para el desarrollo de estos organismos en las tierras bajas, en las selvas de las tierras bajas. Y bueno, por esto es posible explicar por qué en tierras bajas las dinámicas son más bien oportunistas. En las tierras altas se registró una mayor cantidad de etnotaxones, aunque con pocos esporomas, y en consecuencia una baja densidad de estos. Esto obliga a las personas a recorrer mayor distancia para poder juntar una cantidad suficiente de esporomas para alimentar a sus familias. Sin embargo, en las tierras bajas se puede observar una especialización
en el aprovechamiento de pocos etnotaxones que tienen una abundancia de esporomas más alta. Este patrón es más acentuado en los sistemas agrícolas de las tierras bajas, y en este sentido, una recolecta activa en la selva, considerando las altas temperaturas y la humedad presente de manera casi permanente, conllevaría un alto costo energético para los recolectores. Por el contrario, el costo energético es menor en la recolecta oportunista, considerando que además existe una mayor cantidad de esporomas de especies claramente reconocidas en sitios que de por sí son importantes, como los sitios de cultivo y donde los campesinos pasan una buena parte de sus jornadas de trabajo. Ahora, con respecto a la biomasa de los esporomas, podemos ver en estos números que al respecto de la biomasa, el patrón otra vez se invierte nuevamente, ya que en las tierras altas se produce una cantidad significativamente mayor de biomasa que en las tierras bajas. Y esto aplica para la vegetación, selvas o bosques, y para los agroecosistemas también. Por lo general, la estrategia de muchos hongos ectomicorrizógenos es producir esporomas grandes y carnosos que produzcan una mayor cantidad de esporas por un tiempo prolongado, ya que las condiciones ambientales lo permiten, cosa contraria a lo que ocurre en las tierras bajas, donde los esporomas por lo general tienen una biomasa mucho menor. Cuando evaluamos también la frecuencia espacial de los esporomas, podemos ver que existe una mayor frecuencia espacial en las tierras bajas. Es decir, en el 76% de los transectos que se evaluaron en las tierras bajas aparecieron hongos comestibles, mientras que solo en el 48% de los transectos evaluados en tierras altas aparecieron estas especies. Y este mismo patrón se repite tanto en las selvas y los bosques como en los propios agroecosistemas. E incluso la diferencia en estos últimos es mucho mayor. Alrededor del 80% de los transectos en los agroecosistemas de tierras bajas se encontraron hongos comestibles, mientras que solo en el 33% de los agroecosistemas de tierras altas se encontraron estos recursos. En la frecuencia temporal, por último, también vemos un mayor eh, eh, porcentaje de hongos que aparecieron en todas las fechas en tierras bajas, al revés de lo que ocurre en tierras altas. Y esto es claro ya que las selvas húmedas, la temporada de lluvias es mucho más prolongada en las selvas que en los bosques, y esta condición permite sin duda una mayor permanencia de condiciones propicias para la fructificación de estos organismos y en consecuencia que más hongos estén disponibles para su aprovechamiento en este piso ecológico. Y bueno, ¿qué conclusiones sacamos de esta propuesta de utilizar datos ecológicos para poder explicar los patrones culturales? Se planteó en un principio la hipótesis de que debería existir una mayor disponibilidad de hongos comestibles en tierras altas. Sin embargo, como puede verse a lo largo de estas diapositivas, esto no es del todo cierto. En ambos pisos ecológicos existe disponibilidad del recurso que permite su aprovechamiento. Sin embargo, este se comporta diferente en términos ecológicos. En las tierras altas existe una mayor riqueza de especies y una mayor producción de biomasa. Por otro lado, en las tierras bajas se presenta una mayor abundancia de esporomas de frecuencia espacial y de frecuencia temporal. En este sentido, la dinámica en el patrón de fructificación es diferente en ambas condiciones ecológicas. Por tanto, las sociedades mayas han tenido que adaptarse a esto y desarrollar estrategias que les permitan aprovechar sus recursos de la manera más eficiente posible. Y bueno, para finalizar, tenemos muchas perspectivas para seguir utilizando a la etnomicología ecológica para evaluar estos patrones en otras áreas geográficas. Hablamos solamente de lo que ocurre en las tierras altas y en las tierras bajas del estado de Chiapas, en el sur de México, una pequeña porción de la región maya. Pero ¿qué pasa en otras condiciones vegetacionales distintas, como lo que podemos tener en la península de Yucatán, caracterizadas por selvas secas, o
en el resto de Guatemala y de Belice, donde las condiciones también son distintas. Y bueno, claramente esto nos lleva a pensar si estos patrones también pueden ser observados en otras regiones de nuestro continente, sobre todo en la parte de Sudamérica, específicamente en la zona de la Amazonía y en la cercanía con la cordillera de los Andes. Y bueno, en este sentido, pues tenemos muchas preguntas por responder, tenemos mucho que trabajar desde la etnomicología y particularmente a partir de este enfoque de la etnomicología ecológica. Y bueno, pues les agradezco. Muchas gracias por estar escuchando esta plática. Muchas gracias a los organizadores de esta International School of Ethnobiology. Soy Felipe Ruán, soy de México, trabajo en el Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y es para mí un placer estar compartiendo estos datos realizados desde México para ustedes. Muchas gracias.